Señora Marcela Sandoval, gracias por acompañarnos en esta sesión, que normalmente siempre es de puro medio ambiente, pero esta comisión es medio ambiente y bienes nacionales, entonces también tenemos que abordar cosas de bienes nacionales que son muy importantes para Chile. La señora Valentina Zúñiga, la señora Yeicha Liendo, el señor Luis Felipe Sepúlveda y don Cristian Acosta también, que me parece aquí bienvenidos. Por supuesto a los senadores Rafael Proense y Alejandro Kusanovich. Bien, la convocatoria de hoy es para recibir a la ministra de Bienes Nacionales, quien se va a referir a los planes y programas que impulsa la Secretaría de Estado en lo relativo a la administración del borde costero, ordenamiento territorial y otras materias de su competencia. Hay varios proyectos de ley que están en este ámbito, sobre todo el tema de la regulación del borde costero, y es por eso que hemos querido saber el estado del arte y para ver en qué podemos avanzar y en qué cosas el Ejecutivo está en la idea de avanzar, valga la redundancia. Antes de todo ello, partiremos con la cuenta, señora secretaria, por favor. Presidente, hoy día no hay cuesta. ¿Varios, señores senadores? Bien, no hay varios entonces. Entramos de lleno. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al resto de los senadores de esta comisión. Em, Quisiera, tenemos una presentación que hicimos y nos vamos a concentrar sobre todo en lo que tiene relación con concesiones marítimas y administración del borde costero y referirnos a que existe en tramitación un proyecto que viene desde la administración del presidente Piñera y lo que estamos estudiando entre varios ministerios, Ministerio de Defensa, es particularmente la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, SECPRES y el Ministerio de Bienes Nacionales, hemos estado trabajando en una indicación sustitutiva que viene a complementar y ajustar algunos aspectos ya, digamos, indicados en ese proyecto inicial. Entonces nos vamos a referir a aquello y en primer lugar, bueno, eso solo como de alguna manera como el índice, el sumario de los aspectos que vamos a tratar y que tienen que ver en particular sobre el contexto. El contexto es el Pacto por el Crecimiento Económico y el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, el conocido públicamente como el Pacto Fiscal impulsado por el Ministerio de Hacienda. Y ahí hay varios permisos sectoriales que ya se encuentran en tramitación y uno de esos que aún no ha sido, digamos, ingresado como indicación sustitutiva es el de concesiones marítimas, pero sí existe la disposición y estamos ya trabajando, como decía al principio de esta sesión, por varios ministerios. Luego nos vamos a referir muy brevemente al diagnóstico del proceso actual del otorgamiento de concesiones, de manera de graficar por qué se requiere esta modernización de las concesiones marítimas, que era ya un diagnóstico compartido desde años anteriores, los aspectos relevantes de las indicaciones y esto en el marco de la política nacional del borde costero y zonificación costera y cómo podría implicar de alguna manera las concesiones marítimas. Pusimos un aspecto que tiene que ver con los nudos de la discusión, pero ahí más bien los vamos a puntualizar porque eso va a ser resorte más bien de la discusión legislativa y son nudos de alguna manera que hemos ido adelantando en la conversación en el Ejecutivo, pero ya hay algunos que hemos ido resolviendo en el camino, que son más bien resorte de ciertos cruces normativos con otras normativas que tienen que ver con el borde costero, como por ejemplo la isla Kente, y eso, digamos, nos interesa ponerlo como más bien como puntualizarlo, pero no referirnos a esa discusión porque evidentemente va a ser resorte de la discusión de este Congreso. Vamos con el primer punto. Bueno, el marco en que se da la necesidad de avanzar en el proyecto de concesiones marítimas es sin duda el pacto fiscal, pero tiene, sobre todo para bienes nacionales, está relacionado con la estrategia de modernización de los permisos y las tramitaciones. El Ministerio de Bienes Nacionales está dentro de la estrategia de modernización de sus permisos de concesiones. Eh, Buenas tardes, senadora. Damos la bienvenida a la senadora Allende, que se incorpora. Continúe nomás, ministra. Y, y en ese sentido, las concesiones onerosas y
y a largo plazo que tramita el Ministerio de Bienes Nacionales siempre están asociadas a la presentación de proyectos, y esto se da en un marco de una estrategia nacional del Ministerio en que se incluyen líneas de trabajo, como por ejemplo la Estrategia Nacional del Litio, el hidrógeno verde y otras materias productivas, y sin duda el tema de lo que está relacionado con el borde costero es de materia de suma interés también que esté en el marco de esta estrategia de modernización, ¿ya? En ese sentido, este es uno, como yo mencionaba, es uno de los permisos que está, digamos, se engloban en este avance del pacto fiscal, y hay otros que están ya en tramitaciones, como las reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental, la reforma a los temas de patrimonio de la ley del Consejo Monumento, y las autorizaciones sectoriales que están más relacionadas con el Ministerio de Economía. Y en el caso de las concesiones marítimas, esa, como mencionaba, ha sido un trabajo que hemos venido desarrollando entre la Subsecretaría de Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, SECPRES y el Ministerio de Bienes Nacionales. A modo de diagnóstico y para graficar, no sé si se visualizan ahí bien los colores, pero la primera barrita azul son los ingresos de solicitudes, ¿ya? Del 2018 al 2022. Bueno, esta presentación se las enviamos, se las podemos reenviar para que la tengan a mano. Ah, perfecto, súper bien. Y, y esto es muy gráfico porque si se fijan, las autorizaciones que ingresan, el número de aprobados va siempre baja, va dejando en el fondo como en la fila de alguna manera tramitaciones pendientes. Al día de hoy, al 2022, hay 1.685 tramitaciones pendientes de concesiones marítimas. El promedio en que se demora la tramitación de las concesiones marítimas, y algo que se ha estudiado, son más de 45 meses, es decir, más de 3 años y medio. Las concesiones onerosas del Ministerio de Bienes Nacionales pueden demorar 1 año como máximo en su tramitación. Por lo tanto, lo que se ha evaluado, uno de los componentes que se ha evaluado para esta, digamos, transferencia de competencia tiene que ver con la modernización del proceso. También otro aspecto que no es menor, porque algunas concesiones marítimas tienen que ver con procesos de desalinización. Aquellas que van a tener procesos de desalinización van a requerir un informe de la Dirección General de Agua, del MOP. Nosotros hemos estado trabajando en un procedimiento en lo que va a implicar es que se ingresa la solicitud al Ministerio de Bienes Nacionales para la admisibilidad, como cualquier concesión asociada a un proyecto, y luego se solicita el informe técnico a la Dirección General de Agua, de manera de adjuntar ese informe técnico para proseguir, digamos, con la tramitación de la concesión marítima. Y eso no alteraría los meses de tramitación, puesto que son tramitaciones paralelas. Empiezan a correr otros, digamos, trámites mientras se está emitiendo el informe de la Dirección General de Agua. Solo eso corre por el tema de las desalinizadoras. También hay otros elementos del diagnóstico que se ha hecho respecto a las concesiones marítimas, que es uno de los trámites más complejos del Estado. Está como dentro de la Comisión Nacional de Productividad, ha sido calificado en varios informes como de los trámites de alta complejidad porque requiere muchos informes sectoriales y los criterios para seleccionar los proyectos no necesariamente han estado previamente definidos. Entonces, si uno lo incluye, el permiso de las concesiones marítimas, dentro de una estrategia de modernización, como fue el espíritu del proyecto ingresado por la administración del presidente Piñera, indudablemente lo que viene a hacer no solo es a mejorar y a dar sentido a ese espíritu de la ley, sino también a poder dar con fórmulas que hoy día el Ministerio de Bienes Nacionales, que si bien tiene concesiones que se demoran, digamos, son de larga tramitación, no se tramitan en ese tiempo. Otro de los temas es que
también el espíritu es que desde bienes nacionales el suelo fiscal, incluido el borde costero, se mira con fines productivos y evidentemente con condicionantes de sustentabilidad y todo lo que tiene que ver también con el resguardo. Cuando uno dice el resguardo de la propiedad fiscal, no solo tiene que ser pensado como un activo, como un banco de suelo, sino también con todo lo que tenga que ver con las normativas ambientales. Entonces, evidentemente, esto tiene que tener una coherencia. Pero el resguardo no quiere decir que no se destine para proyectos. Entonces, esto no es un desincentivo, todo lo contrario, lo que busca es incentivar al disminuir los plazos a que las concesiones marítimas procedan. ¿Cuál? Vamos. Este ya lo dije. Vamos a los aspectos relevantes de las indicaciones. Se mantendría el dominio público de las zonas costeras bajo la administración del Estado, declarando expresamente su inalienabilidad. Esto quiere decir la imposibilidad de enajenar. También se va a restringir la comerciabilidad de las concesiones, eliminando la transmisibilidad directa. ¿Esto qué quiere decir? Que en el espíritu original del proyecto, tal como se ingresó, se señalaba que si se otorgaba una concesión, esta podía ser transferida a un tercero sin mediar un procedimiento. Ahora, lo que se estaría indicando es que la transferencia puede ser posible siempre y cuando pase por la supervisión del Ministerio de Bienes Nacionales. Actualizar las disposiciones normativas privilegiando la homologación al procedimiento general de concesiones terrestres de bienes nacionales. Esto es lo que yo señalaba del tiempo de las demoras. Nosotros, Bienes Nacionales ha estado trabajando en una estrategia de modernización, anticipándonos a si procederían las concesiones marítimas como una competencia del Ministerio y por lo tanto los procedimientos que corren en este minuto para las concesiones onerosas de otras estrategias como el litio, hidrógeno verde, otros procesos productivos, también se aplicarían a las concesiones marítimas en términos de tiempo y de regulación. Establecer al Ministerio de Bienes Nacionales como la cartera encargada de coordinar el proceso de zonificación costera a través de la Comisión Nacional Costera y su Secretaría Técnica que realicen los gobiernos regionales. Es una propuesta administrativa que no cambia, digamos, de alguna manera de la propuesta original, pero sí acentúa ciertas competencias. Lo que busca también este proyecto es de alguna manera delimitar las competencias en términos de soberanía y seguridad que evidentemente están radicadas en el Ministerio de Defensa y en la Armada, en este caso en la Armada digamos, y en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. No obstante, las concesiones marítimas son un proceso que está dentro de sus facultades, pero que no necesariamente han estado apoyadas con procesos de modernización. Por lo tanto, hoy día, si esta competencia es adosada en el Ministerio de Bienes Nacionales, alojada en el Ministerio de Bienes Nacionales, evidentemente las facultades de seguridad y soberanía marítima van a ser desarrolladas con mucha mayor celeridad de parte de los organismos pertinentes. Avancemos. Bueno, los aspectos que hemos mencionado respecto a las indicaciones que esperamos se presenten prontamente, no tenemos un plazo para aquello de las concesiones marítimas, lo vemos con una alta proyección, creemos que hay nudos que hoy día pueden ser destrabados y que tienen que ver con los cruces con otros cuerpos legislativos que hoy día se estén tramitando. Sin embargo, existiría la posibilidad siempre de una disposición transitoria mientras se tramite totalmente este proyecto. Por ejemplo, lo que hemos anticipado es que concesiones que ya están en curso, evidentemente no podrían modificarse su procedimiento, sino que deberían concluir su proceso tal como fueron ingresadas. Y aquellas que fueron ya tramitadas en este periodo también debieran cumplir con las reglas del proceso tal como al día de hoy están.
Sin embargo, hoy día el Ministerio de Bienes Nacionales, y por eso nosotros nos hemos puesto a disposición de esta estrategia de modificación, cuenta con carteras de proyecto que son presentadas en distintas materias productivas y en ese sentido nos parece digamos, altamente positivo que podamos tener un rol en aquella competencia, puesto que la homologación ya es algo que estamos trabajando en términos de procedimiento y en cuanto a estrategia de modernización ya hemos estado siendo apoyados por la DIPRES para anticiparnos y prepararnos para aquello. Todas aquellas materias administrativas que se nos ha consultado también en el proceso respecto a la división que hoy día tiene la facultad de llevar adelante las concesiones marítimas dentro de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, son materia, digamos, de la discusión ya más en detalle del proyecto que se presente y tienen que ver más con la implementación ya misma de la modalidad. Obviamente se ha hablado siempre en toda la discusión de estas indicaciones y del contenido del proyecto que se debe resguardar el estatuto también de los funcionarios y funcionarias, porque hay funcionarios y funcionarias que son de la Armada, que tienen otro régimen, no necesariamente del estatuto administrativo, entonces todo aquello se debe contemplar. Pero también lo que se ha avisorado es que se requieren ciertas competencias en la división que lleva adelante las concesiones marítimas, puesto que uno de los aspectos que se ha evaluado en el diagnóstico es que falta modernización no solo en los procedimientos, sino también fortalecimiento de competencia en los recursos humanos que hoy día tramitan esas concesiones. Dejémoslo hasta ahí para abrir preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. ministra. Muy amable su presentación. Vamos a abrir entonces ronda de preguntas. Por parte, damos la bienvenida al senador Ricardo Lagos. Bienvenido, senador. Sí, estaba en la Comisión de Hacienda y me quedé conversando con el presidente del Senado. Sí, no me imagino, eso es largo. No, pero fue una explicación de por qué está. Sí, no se preocupe. No se preocupe, senador. Lo entendemos, tenemos sus responsabilidades en Hacienda. Bien, vamos a abrir. Me ha pedido la palabra la senadora Allende y después los senadores que quieran intervenir. Gracias. Saludar, por supuesto, a la ministra, a los equipos, a los colegas. Bueno, también valga la explicación, llegué un poco tarde. También venía de un acto que yo creo que es bastante histórico, que por fin, después de muchos años y muchas historias y del trabajo de una comisión interministerial, se ha definido las posibilidades de terreno para un futuro hospital Van Buren en Valparaíso. Eso sería algo francamente notable después de 251 años. Ya haría mucha falta que tuviésemos ese hospital y por lo menos hemos partido con la posibilidad de la ubicación del terreno. Obviamente después vendrá todo lo restante, que no es poco. Larga historia, pero bueno, valga la explicación. Ahora, brevemente lo siguiente, y disculpa, llegué un poco más tarde, pero yo tengo algunas dudas en el siguiente sentido. Me pareció escuchar en alguna parte que, primero, no sé, ¿qué razones pueden fundamentar el tremendo retraso, lentitud con que hasta ahora la Subsecretaría de Fuerzas Armadas entrega estas concesiones? Y yo no sé si es solo un problema de gestión, sería interesante saber. Por lo mismo, también quiero saber hasta dónde el Ministerio de Bienes Nacionales va a estar preparado y no incurrir en lo mismo, porque no quisiéramos que cambie y al final cambia, pero al final el resultado es una tremenda lentitud. Eso es lo primero. Lo segundo, consciente de la lentitud tampoco significa que no haya resguardo y que se entregue de cualquier manera una concesión. Esto es muy relevante también y a este respecto quiero señalar que nosotros como Comisión de Recursos Hídricos hemos estado a la espera que el gobierno, y aprovecho de decirlo a la ministra, de una vez por todas resuelva una sola indicación, que es lo que nos falta en la tramitación que hemos hecho en la Comisión de Recursos Hídricos sobre lo que la ley marco de salinización. Y esto justamente tenía que ver con esto, de que las futuras concesiones para procesos de desalinización van a ser entregadas por el Ministerio de Bienes Nacionales, como la acaba de ratificar la ministra, previo informe de la Dirección General de Agua. Bueno, si se logró ese acuerdo, la pregunta es por qué no mandan de una vez por todas esa indicación y estamos a la espera y hemos esperado semanas y semanas, en circunstancias que es obvio que sin ser la solución, sin embargo, una de las fuentes, digamos, posibles de recurso hídrico en una situación de extrema escasez como la que tenemos en la cuarta región y, por cierto, la región también de Valparaíso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no aceleran esto y no nos hacen esperar tanto tiempo para poder dar curso, que era lo único que estaba faltando en la tramitación del proyecto marco de salinización?
La tercera consulta que le quiero, o comentario que le quiero hacer a la ministra, es que me pareció escuchar que cuando se ha entregado una concesión y supongo que muere o en fin, o deja de quien pidió la concesión, ¿por qué pasárselo a terceros sin que tenga que hacer como toda la tramitación? Yo creo que eso sería interesante, no entendí bien o que se refiriera a aquello porque es bien interesante e importante. Como decía antes, el poder acelerar estos trámites con una mayor eficiencia no significa que entreguemos de cualquier manera. Además de eso, que es una enorme responsabilidad que empieza a asumir de manera más proactiva, espero el Ministerio de Bienes Nacionales, porque la verdad es que se ha hablado de la zonificación y creo que entiendo que solo 2 regiones tienen ese proceso. Entonces ya sería hora que el gobierno dijera algo al respecto, en qué estamos detenidos y por qué. Y tampoco entiendo mucho que sigamos hablando de borde costero. Yo creo que ya sería bueno dejar atrás esa terminología y de una vez por todas hablemos de zona costera, que obviamente es mucho más abarcador y mucho más moderno si estamos hablando de mayor eficiencia y porque tiene una mirada mucho más integral. Entonces no sigamos hablando de borde costero, sino que de una vez por todas y aprovechando este proyecto que hay que hacerle indicaciones como tenía insuficiencia, podemos de una vez por todas hablar de zona costera. Eso sería. Gracias, senador Allende. ¿Algún otro senador? Bien, voy a hacer un par de preguntas yo. ¿Pero tiene, senador Sí. Proens? Ya, por favor, adelante, senador Proens. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, a quien nos acompaña, también al resto de los colegas que están en esta comisión. ¿Cuál es la razón de involucrar en un proceso de salación a una entidad como la DGA si la DGA se demora 4 años en otorgar un traslado de derecho de agua? ¿Es para agilizar? Porque la experiencia que uno tiene es totalmente al revés. Usted tiene que poner mayores recursos, porque son un ministerio muy importante que tiene casi el 80% del territorio del país, sin embargo no tienen recursos para sacar las cosas adelante. Entonces, en todo este proceso nos llama la atención porque yo soy de una región donde usted es dueña del terreno o administra el terreno del país, mayoritariamente como de Atacama y también Antofagasta, que son las 2 donde más terrenos tienen. Y sin embargo los procesos son lentos. Se demora mucho, está demasiado centralizado, no hay ninguna opción que las regiones sean capaces de resolver por sí solas, porque todo tiene que venir a Santiago. Cualquier solicitud de terreno, ya sea en el borde costero o al interior, pasa por una burocracia grande que hace que los proyectos se retrasen más de la cuenta. El decreto de ley 1939, que es del año 77, es una gran traba para resolver los temas con más velocidad. Entonces, a lo mejor, ministra, son temas internos que usted también tiene que mirar hacia adentro y ver de qué manera puede resolver, dar también en aquellas instancias en que usted tiene que interactuar con otros ministerios, como el Ministerio de Agricultura, con AF, el SAC, donde ellos tienen un plazo para responder y esperan el último día. Entonces, cuando esperan el último día, muchas veces dicen, necesito información sobre tal materia. Y eso significa otros 60 días más de espera y así vamos alargando la toma de decisión para resolver los temas. Tenemos el tema de los evaluados fiscales. El evaluado fiscal de Atacama es casi lo mismo que un terreno privado y por lo tanto las posibilidades de enajenar o arrendar son muy largos. Entonces yo veo que hay cosas internas de ustedes, y no lo digo solo por usted, en general muchos ministerios y en especial el MOP, la DGA, que se demora una brutalidad en hacer un traslado de los derechos de un canal a otro. ¿Ya? Entonces, si le vamos a otorgar a la DGA la atribución de tener que entregar un certificado para ver si vamos a entregar una desalación, y voy a poner el caso de la región del presidente. Ellos están, ojalá no ocurra, pero si llegara a ocurrir, a meses de que las ciudades se queden sin agua. Entonces, usted significa un estudio de impacto ambiental de 6 años, 8 años, 5 años, lo que sea. Esto es urgente. No existe ninguna instancia en la cual se pueda permitir que ante una situación de emergencia, como está viviendo la 4ª región y otras de este país, pero en el caso de ello es la población. Yo no estoy hablando ni siquiera de los agricultores, aquí estamos hablando de la población. No existe ninguna herramienta que agilice esto, por último, con una instrucción presidencial para resolver un tema urgente.
El mismo presidente dijo en su oportunidad que íbamos a bajar de 10 años a 6 los estudios de impacto ambiental, pero eso no va a resolver el problema que tiene la gente. Y si a eso además se lo entrega a un servicio de un ministerio grande, como es la DGA, va a ser más engorroso. Entonces yo no entiendo por qué recargar a un servicio que no es capaz de resolver lo que hoy día tiene en el menor tiempo posible. Entonces eso por un lado. Y con respecto a lo que usted plantea de que se va a restringir el tema de la concesión, de las concesiones, ¿cuál es el fin de la restricción siempre y cuando sea en el mismo área? Si van a cambiar la concesión de un puerto pasar a otra cosa, yo entiendo que ahí hay algo más. Pero si va a ser porque la persona es insolvente y otro quiere comprar el puerto y seguir funcionando en la misma área, ¿cuál es la razón que tiene que haber una visación nueva de eso? Son las dos preguntas que quería hacer, presidente. Gracias. Por ahora. Gracias, senador Ploens. Senador Kusanovich tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad que un tema que se tocó un poco, lo tocó la senadora Allende, el tema hoy en día en el Ministerio de Defensa, las tramitaciones que hay para las concesiones marítimas, ya es una locura, pero son años de años de años y que nadie resuelve. Entonces, a mí me tocó estar metido en varios temas de esto y me decían, no, que están modernizando el sistema y la cosa que llevan años modernizando no se soluciona y todos los proyectos parados. Entonces, si le vamos a poner más temas al Ministerio de Defensa con Esto es mi esto, región. no sé en qué vamos a terminar. Después conversamos. Entonces me preocupa esta demora y esta tramitación y todos dicen que lo están arreglando, pero nunca se arregla nada y todas las obras quedan paradas. Entonces es un tema, algo pasa, digamos, en nuestro estado. Porque esto no es problema de este gobierno, este es un tema, yo creo, patético ya en Chile, digamos. Gracias, senador Kusanovich. Senador Allende, ¿alguna precisión? Sí, es que, a ver, obviamente entiendo algunas aprensiones que manifiesta el senador Ploens por su intermedio presidente. Sin embargo, yo pienso, a diferencia de lo que él cree, de que si hay un ministerio que tiene competencias técnicas, trayectoria, equipo, recursos, es el Ministerio de Obras Públicas. Y si hay, digamos, en ese sentido, creo que a mí más bien es una garantía y además creo que requiere, si estamos hablando de salinización, una especialización como significa la Dirección General de Agua, que tiene una mirada mucho más amplia en términos de todo el recurso hídrico. Entonces a mí me parece que es fundamental ese informe, sin embargo no es el único, porque puede ser que sea requerido un informe del Ministerio de Medio Ambiente u otro. Entonces también me gustaría como que se contestara aquello, por un lado, y por otro lado, por eso quería como hacer esa precisión. Tampoco justamente sé cuán capacitado está, quiero reforzar lo que yo le planteaba a la ministra para saber qué tanto está preparado el Ministerio de Bienes Nacionales, como para asumir una tarea de estas características, que además no es solo en torno a un proyecto, sino que por eso yo digo, dejemos de hablar de borde costero y de una vez por todas sumamos la zona costera, que significa de todo, desde los humedales, desde zona de sacrificio, desde marejada, de toda una cantidad de áreas que no sé si el Ministerio de Bienes Nacionales está capacitado y preparado para absorberlas. Y eso es una duda legítima que yo sinceramente quiero dejar expuesta en esta comisión, porque creo que todos queremos lo mejor y avanzar. Pero si tenemos la experiencia de solo 2 regiones con zonificación, nos está demostrando cuán retrasados estamos y lo poco preparados que estamos. Entonces me gustaría saber, además están los procesos de fiscalización, qué tanto efectivamente el Bienes Nacional está preparado para aquello. Creo que es muy relevante y ojalá la ministra pueda referirse a aquello. Y además espero que este acuerdo, le reitero, se traduzca en que de una vez por todas el gobierno mande esa indicación y podamos seguir con la tramitación, porque si tuviéramos que juzgar por lo que nos hemos tardado, ustedes como gobierno se tardaron, mi gobierno, pero lo que se tardaron en llegar a este acuerdo, francamente no es muy auspicioso. A mí me hace estar alerta a lo que venga. Entonces yo no sé si estamos preparados como para dar los siguientes pasos y de la mejor manera. Por eso que he reiterado esta pregunta, porque yo creo que es bien sustantivo. Gracias, senadora. Yo quisiera agregarle, ministra, alguna. Senador Ploens, precise. Yo comparto que el Ministerio de Obras Públicas hay que tener plata, pero la DGA no. La DGA para hacer estudios tiene que ir a los gobiernos regionales a pedir plata, tiene que recurrir a otras entidades para poder hacer los estudios que ellos requieren.
No discuto el Ministerio de Obras Públicas, pero sí en esta entidad propiamente tal. Y mi experiencia en el agro, por lo menos, es que la DGA no es eficiente. Entonces, y estamos hablando de desalación, la DGA no tiene ni una experiencia en desalación, va a aprender junto, yo creo que más experiencia tiene Consa el día de hoy, porque sí, ellos han construido una planta, sí han desarrollado un proyecto y lo tienen funcionando hace 2, 3, 4 años. Yo no estoy, lo que estoy planteando arriba de la mesa es que busquemos algo que sea realmente eficiente y no sea una traba mayor. Porque la verdad que el tema de la desalación al norte, por lo menos, es algo urgente y necesitamos que sean eficientes en el tiempo que tienen que tramitar para solucionar ya temas de agua poblacional o en producción como la quiera hacer o mixta. Pero el tema está dado por eso. Yo lo veo a diario. La queja que hay con respecto a una autorización para un traslado de un canal a otro son 5 años. Y caen todo en falta porque las DGA no responden en el plazo que debe ser. Ese es mi cuestionamiento, presidente, al tema. Puede que tenga los técnicos, no tenga los técnicos, lo sé, pero yo creo que hay otras entidades que tienen más experiencia en esta materia que estamos hablando, que son las plantas desaladoras, que la propia DGA. Fran, yo quisiera algunas consultas a la señora ministra en términos más concretos respecto a la indicación sustitutiva. Pues ya llevamos 2 años y un poco más de gobierno y uno entendería que ha habido el tiempo suficiente como para poder evaluar las potenciales deficiencias que pudiera tenido el proyecto que se presentó en la legislatura anterior, y me parece que 24 meses es harto tiempo como para ya poder presentar una indicación sustitutiva. Entonces me gustaría conocer de parte suya, ministra, cuáles son los plazos que el ministerio se ha otorgado para esto y si efectivamente está la voluntad de legislar sobre esto, no solo en materia de incluirlo en el pacto fiscal, sino también en el proyecto de ley de concesiones marítimas y lo que tiene que ver con la desalación, que es más bien la idea esta de la ventanilla única a través de bienes nacionales y el análisis técnico más bien a través de la DGA. Entonces, básicamente esa indicación sustitutiva, ¿cuándo la vamos a tener o cuándo estiman ustedes? En términos, ministra, de si hay voluntad y están resueltos los problemas, porque uno puede tener las muchas ganas y la mucha voluntad, pero si los problemas no están resueltos, a lo mejor definitivamente durante este periodo de gobierno no se va a presentar nada relacionado con el proyecto de que estamos conversando, salvo seguramente el tema de la ventanilla única y eso sincerar la conversación. Eso pero como primera parte. Después hay unas cosas algunas otras materias que me preocupan respecto esta idea y este acuerdo que tienen con el Ministerio de Obras Públicas para hacer la ventanilla única para la obtención de concesiones marítimas para la desalación. Básicamente el trámite que se tiene que hacer ahí es que la Dirección General de Aguas autorice la concesión. Yo comparto lo que señala el senador Proens, pero créame que yo creo que la DGA es mejor que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas en términos de tiempo y plazos. Entonces, claro, efectivamente no vamos a caer en las mejores manos, pero yo creo que vamos a salir de lo que es peor hoy día, que es que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y todo lo que se demora para tramitar una concesión. Entonces, yo quisiera ahí preguntar cuál es la vinculación, si el informe de la DGA es vinculante y el rol del Ministerio de Bienes Nacionales es fundamentalmente de administrativo y de ingreso como ventanilla única y de salida como ventanilla única, porque así lo entendemos lo que hemos estado legislando en el ámbito de la desalación. Eso es lo que estamos preguntando. Sí, sí, exactamente. Por eso, si me permiten. Eso es lo que, sí, finalmente, sí, es que eso es lo que queremos ver que el gobierno. Paremos un poquito los diálogos para poder terminar de hacer las preguntas y de ahí esperamos que la ministra nos aclare algunos temas. Después, respecto al ordenamiento territorial, hoy día la legislación que dio origen a los cambios en el gobierno, los gobiernos regionales, la elección de autoridades y todo lo demás, entregó una serie de facultades importantes respecto al ordenamiento territorial y la descentralización de los planes regionales de ordenamiento territorial, los planes reguladores intercomunales, los planes reguladores comunales, el rol del Consejo Regional y que efectivamente se descentraliza. No sé si escuché bien o mal, pero la intención de Bienes Nacional es volver a concentrar eso y establecer una suerte de supervigilancia, porque habla aquí de coordinación de todas las materias relacionadas con ordenamiento territorial.
¿Cuál es ese rol coordinador? Porque una cosa es coordinar y otra cosa es que se supedite la decisión regional a lo que puede hacer el Ministerio de Bienes Nacionales. Y también me produce dudas esto de que los plazos, el traspaso de las concesiones. ¿No sería agregarle más trámite y más tiempo a que tengamos que hacer para que cambie de titular una concesión? Que a lo mejor no cambia el destino de la concesión, pero sí cambia el titular, no requeriría el agregar que tenga que pasar de nuevo por bienes nacionales, hacer una nueva tramitación para que se otorgue esa concesión. No puede ser un aumento de plazo innecesario, salvo que haya un cambio de destino, que evidentemente ahí se requiere algo distinto. Quisiera que nos aclarara eso. Y también que si nos puede dar su visión respecto de cómo se están calculando las rentas concesionales. Hoy día, sobre todo aquellas rentas concesionales que tienen impacto en concesiones marítimas que están otorgados para usos fundamentalmente habitacionales en el borde costero. Hoy día hay concesiones marítimas de pequeña escala que están valiendo, el costo anual vale más que, más que lo construido. Y estoy hablando de viviendas, digamos. Y eso está ocurriendo fuertemente y mucha gente tiene que empezar a devolver y perder todo el patrimonio que tiene construido sobre esa concesión. Estamos hablando de los temas habitacionales, no estamos hablando de las grandes concesiones. Entonces, eso quisiera, ministra, que nos pudiese aclarar y sobre todo esto de que ¿no sería mejor que este proyecto de concesiones marítimas entrara dentro de todo el tema del pacto fiscal, en la ley marco de los permisos sectoriales de una vez por todas y no estar tramitando aparte y solamente lo de ventanilla única en los permisos sectoriales? Eso también me gustaría que nos aclarara, ministra, por favor. Ahí está. Senador Proes. Sí, una sola consulta, ministro. ¿Por qué ustedes no pueden determinar? ¿Por qué tienen que ir a otros servicios a determinar el tema del territorio, a qué concesionan, si ustedes son los administradores de los territorios del Estado? ¿Por qué tienen que pedirle apoyo a ustedes a otro ministerio para llegar a tomar una conclusión que es propia de ustedes? Ministra, por favor. Por su intermedio, presidente. Bueno, aquí hay varias preguntas. Primero, algunas precisiones. Como bien dije al principio, esta indicación no ha sido ingresada. Por lo tanto, en ese marco, todo lo que yo he señalado tiene que ver con el trabajo que hemos hecho hasta ahora desde Bienes Nacionales para aportar esa indicación. Y en ese sentido, responderle a la senadora Allende, existe total voluntad tanto del Ejecutivo como de nuestro ministerio para poder ingresar lo más pronto posible. Al menos esa ha sido la disposición de nuestro ministerio de aportar en el momento que se nos convocó para esta transferencia de competencia. Y en ese sentido también precisar que los diagnósticos han sido súper claros y aquí varios senadores lo han visto, la tramitación de las concesiones marítimas tal como se han hecho hasta ahora, digamos, el promedio de que se muere en 45 meses, más de 3 años y medio, es un dato y eso en varios informes lo señalan. Y las concesiones onerosas del Ministerio de Bienes Nacionales, con todos digamos, los flujos que conllevan, máximo 1 año. Entonces, evidentemente que ese es un indicador que se ha considerado. Respecto como a las competencias técnicas de bienes nacionales, nosotros, como yo también mencionaba, y quizás no fui tan explícita, nos hemos ido preparando en el marco de la estrategia de modernización, la ley de presupuesto 2024, vino un aumento de recursos respecto a modernización de bienes nacionales para los permisos en general, pero también hubo un ítem específico de la IPRES que tenía que ver con prepararnos para las competencias de las concesiones marítimas. Y por otro lado, también mencionar que en otros permisos que son a corto plazo, existen hoy día la transferencia a los gobiernos regionales y eso es el espíritu también como de la descentralización y eso está procediendo. Otro de los puntos también que en la ley 2024 de presupuesto fueron, digamos, acogidos, tenía que ver con la necesidad de fortalecer la fiscalización, el rol fiscalizador de bienes nacionales. Si bien
en términos de dotación, nunca va a ser óptimo, digamos, tener baja dotación en fiscalizadores. Logramos aumentar por lo menos 2 fiscalizadores por región, que era algo inverosímil porque nunca no se había considerado antes. Y digamos, en el presupuesto 2024 se consideró y hoy día contamos con 2 fiscalizadores. Y para eso también decir que no adicionales, pero esto es bien importante porque Bienes Nacionales es un ministerio igual altamente tecnificado y aquí no es una defensa corporativa, sino más bien dar cuenta como de las competencias técnicas. Nosotros tenemos instrumentos que hoy día han sido puestos a disposición de la emergencia en la región de Valparaíso, como la infraestructura de datos espaciales territoriales, que es la única plataforma del Estado para georreferenciar de manera más precisa con drones, digamos, altamente tecnificados y que pusimos a disposición desde el día 1 en la emergencia de esta región y también de las emergencias anteriores. Y esa plataforma está, digamos, es con lo que nosotros monitoreamos, catastramos, zonificamos, en fin. Entonces, en ese sentido, evidentemente que no podemos garantizar la tecnificación de un día para otro, pero evidentemente existe la voluntad política y también la disposición de los equipos a asumir este compromiso si es que avanzase el proyecto. Respecto de la ley marco de desalinización que mencionaba la senadora Allende, me comprometo a hacer llegar al Ejecutivo y a SECPRES en particular esta necesidad también de avanzar en aquello y en todo lo que nos corresponda a nosotros en esa ley también. O sea, ahí cuente con ese compromiso, senadora. Y sobre el término borde costero, zona costera, totalmente de acuerdo. De hecho, la política nacional que está, digamos, que se está trabajando desde el Ejecutivo en estos temas cambia el término de borde costero a zona costera porque es lo que hoy día debemos usar entendiendo que el territorio es mucho más complejo. Me refería al tema de... un par de senadores preguntaban por el tema de la centralización en bienes nacionales de esta competencia y cómo, en el fondo, en vez de apuntar a la descentralización. Esto también va a ser un trabajo conjunto y así nosotros también lo hemos hecho ver en el marco de la discusión de esta indicación de propuestas de concesiones que vengan a nivel regional. O sea, hay un rol también de los gobiernos regionales en esto. Respecto a la DGA, si bien este informe técnico de la DGA digamos, se prevé como un informe vinculante, la determinación de la aprobación de las concesiones es de bienes nacionales. Nosotros para otras concesiones onerosas requerimos de otros informes técnicos, de otros ministerios, incluidos del MOP también. Y eso no ha significado el retraso necesariamente. ¿Pero por qué digo necesariamente? Porque evidentemente acá cualquier modernización de permisos, que se le ha llamado coloquialmente permisología, es porque efectivamente existe un diagnóstico de que hay muchos trámites del Estado, entre ellos algunos sectoriales de economía que se están tramitando, los permisos del Consejo de Monumentos, que efectivamente son muy lentos, tardan mucho tiempo y eso es un diagnóstico transversal y compartido. Entonces, ahí sabemos que hay varios organismos que tienen que emitir informes técnicos y ahí va a haber que poner criterios, ser eficiente, aplicar un criterio más eficientista en el sentido de que esos informes, si son vinculantes, no puede significar que se retrase y pueden ser en un marco, digamos, de algún esquema que tengan o alguna estructura que signifique apuntar a los temas más específicos y no a la caracterización general del proyecto. Respecto, que es un tema que sale de la zona costera, pero el senador Proens mencionaba el tema de la regularización a propósito de la región de Atacama. Es un tema que nos preocupa bastante en bienes nacionales, puesto que han habido dictámenes de Contraloría que digamos, a raíz de eso, en algunas regiones la regularización de terrenos y muchos senadores acá, sobre todo en las regiones del centro sur, se han visto limitados en los procesos de regularización, digamos, en terreno.
Y contarles que, si bien no es materia de la sesión de hoy, nosotros tenemos una mesa técnica con Contraloría, en que Contraloría está en revisión y esta semana probablemente tengamos un pronunciamiento, ojalá positivo, porque tenemos muchos trámites detenidos respecto a la regularización y que hoy día podríamos destrabarlo. No obstante, también nosotros estamos trabajando en algunas indicaciones que hemos presentado, digamos, a ASECPRES, que tienen que ver con mejorar los procedimientos de regularización, porque efectivamente la normativa de los años 70 no da el ancho a lo que hoy día nos encontramos en los territorios. Lo urbano y lo rural, ustedes saben bien, en sus regiones ya los límites son difusos y nos encontramos con esas complejidades y hay temas de regularización de la pequeña propiedad de raíz hoy día en que vienen de hace 20, 30 años. Entonces hemos estado entregando títulos de dominio hace pocos meses en algunas regiones que llevan 20 años. Entonces eso no puede pasar. Entonces estamos trabajando en una indicación. Y respecto a lo de Contraloría puntualmente, tiene que ver porque se solicita la autorización, el permiso definitivo en el fondo de la DOM, no el permiso provisorio, para poder regularizar una pequeña propiedad de raíz. Y sabemos que eso a veces no está en las condiciones totalmente. Si bien el espíritu de eso es que avancemos en la urbanización, en mejorar nuestro entorno, sabemos que tiene que haber ahí un punto medio, porque hoy día no estamos limitados y la Contraloría también ha observado que tenemos que mejorar aquello. Para no extenderme. Y respecto a los aranceles, específicamente en el norte participamos de la Comisión de Agricultura hace algunos meses, del Senado también, por los aranceles, sobre todo aplicados a pequeños agricultores de la zona norte, fue particularmente por Arique, Parinacota y Tarapacá, que es donde más se han presentado casos. Y nosotros hemos presentado ahí algunas mociones también a impuestos internos, puesto que efectivamente el tema del avalúo fiscal hoy día, claro, zonas que antes el terreno fiscal tenía un valor, pero hoy día son zonas mineras o zonas ahora con la estrategia del litio, se encarece el valor del suelo. Entonces son temas que tenemos que abordar dada la coyuntura. Respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, que algún senador también preguntaba, sí, evidentemente en aquellos proyectos de concesiones marítimas que requiera, como cualquier concesión onerosa, tiene que someterse, o lo que se ha hablado en el marco de la discusión de la indicación es requerir un informe porque someterse al proceso completo del sistema de evaluación de impacto ambiental, sabemos que eso puede tardar mucho más tiempo, pero eso es algo todavía no zanjado, entonces no me atrevo a ahondar en aquello. Y respecto del rol de la EGA, como decía, la autorización sigue siendo competencia de bienes nacionales, es un informe que si bien es vinculante, la autorización dependería, en el caso de que se tramitara esta indicación, dependería del Ministerio de Bienes Nacionales. El senador Gaona me preguntaba me preguntaba por la voluntad. Efectivamente existe la voluntad al menos de los ministerios que estamos involucrados. Estamos en una etapa, yo diría, bastante final de la indicación, por eso también mi participación en esta comisión, si no, podría haber dicho esto, esta es una discusión muy incipiente. No, esto está bastante avanzado, pero sí hay aspectos que son materia de la discusión ya más legislativa, entonces no creo que sea resorte adelantar antes del ingreso del proyecto. Y el tema de si ser incluido o no dentro del pacto fiscal es un proyecto más complejo, efectivamente, lo de concesiones marítimas. El tema de las transferencias, más bien, que bienes nacionales actúe como un ente regulador, que no sea una transferencia directa de un privado a otro privado, a un tercero, si se le asigna un permiso inicial, tiene que ver más bien con la regulación. Eso lo hacemos con cualquier concesión onerosa, entonces no es algo nuevo, es parte del trámite habitual que hace Bienes Nacionales y una forma de resguardar el suelo.
y porque también en el fondo no solo se produce por el cambio del destino del uso del suelo, sino que a veces finalmente está en desuso y tenemos que ahí ver el buen uso del suelo. Y no es algo que digamos que implica lentitud en la tramitación. Ya, no le entendí a mi asesor, entonces le puedo dar a Luis Felipe Sepúlveda, que es el abogado legislativo de Don Luis mi Felipe. gabinete. Por su intermedio, presidente. Señor intermedio presidente, y salvando a todos los senadores, solamente quería precisar que el proyecto, como está siendo trabajado, cuando hay una transmisión de concesiones, no es un nuevo proceso de otorgamiento, sino una avisación de esa transferencia con la finalidad de que el adquiriente cumpla con todos los requisitos que se solicitaba en un principio. Ya. Pero no es un nuevo procedimiento. No es un nuevo de procedimiento. Claro. Ya. Lo que, Perfecto. Gracias, don Luis Felipe. Tiene la palabra el senador Lagos, luego la senadora Allende y posteriormente el senador Kusanovich. Senador Lagos. Sí, ya, muchas gracias, ministra. Voy a llamar muy diplomática en responder algunos temas, digamos, entendiendo que tienen que ingresar algunas propuestas específicas, pero creo que nos dio un sabor de hacia dónde apuntan. Me pareció entender, y puede haber entendido mal, de que en el tema de desalinización, rol de la DGA, y ante la pregunta si es vinculante o no, que ya el presidente lo había hecho la pregunta también, me da a entender de que es vinculante la opinión de la DGA, pero que la autorización depende de ustedes. Entonces, no sé qué significa eso. O sea, si es vinculante, no le gusta, no le va a autorizar. O sea, entonces yo creo que la decisión de las decisiones de la DGA, punto. ¿Ya? Y ustedes estarán para formalizar esa decisión, a menos que haya una instancia distinta. Ya lo hago ahora sí. Pero más el tema de fondo, y aquí poner opiniones porque no está escrito en piedra ni es ciencia exacta, si es la DGA la más adecuada para hacerse cargo de los temas de desalinización que se están haciendo. O sea, algunos sostienen que porque se trata de agua dulce lo que va a resultar al final, yo tengo mis dudas, para ser bien franco de eso. Incorporación de agua a la cuenca. ¿Ah? Incorporación de agua a la cuenca. Sí. Bueno, ya empezamos, ya no solamente, otros lo van a hacer. Sí, Si es con sus manos, no entra a la cuenca. ya, bueno, sino que yo no vengo a definirlo, sino que quiero saber si tengo mi duda, o sea, Yo también. eso ya, pero no tomo partido, pero tengo mi duda si es lo más adecuado y si esto va a venir resuelto o no en el proyecto, ya lo tienen resuelto. Está resuelto. Ya. Bueno, ojalá que sea una buena resolución, si no va a haber problema. Que sea compartida o que la explicación sea razonable. O sea, si usted puede adelantarnos algo en esto. Ya. Senador, después el senador Kusanovich y finalmente el senador Prodas. Es razonable que se pudiese tener duda, nosotros le dimos bastante vuelta, pero la verdad es que la DGA tiene a su cargo herramientas bien fundamentales. O sea, pensemos solamente en el Código de Agua, gestión de los planes, gestión de recursos hídricos, eventualmente las cuencas el día de mañana. O sea, de todo eso estamos hablando. Entonces, por eso que en un marco de ley de desalinización me parece absolutamente necesario e indispensable que sea la Dirección General de Agua que emita ese informe. Y de hecho, la pregunta que hizo el senador Lagos Vera es la misma que yo dije. Usted dice vinculante, pero al final bienes nacionales da el permiso. Cuando algo es vinculante, yo lo entiendo como que esa opinión es la que pesa. Entonces no entiendo este agregado, pero nosotros damos permiso. ¿Y qué pasa si efectivamente el informe dice no deberá ser? Ahí yo creo que hay que aclararlo más, pero en fin. Pero tengo otra duda. Mira, la ley de cambio climático exige la elaboración de un plan nacional de adaptación al cambio climático de zona costera. Y esto se está terminando de parte del Ministerio de Defensa, lo exige para el Ministerio de Defensa, y esto se está terminando. Entonces, yo no entiendo mucho cómo va a conversar esa obligación que se estableció en la ley de cambio climático con un instrumento que recién se está terminando, que recién, digamos, estamos trasladando a otro ministerio. Entonces, una complejidad más que sería bueno que lo tuviesen en cuenta o por lo menos me respondiera cómo lo van a abordar. Y no es lo único, porque nosotros estamos haciendo modificaciones en el sistema de evaluación de impacto ambiental, entra la causal de desalinización, está el tema de los permisos sectoriales, está siendo tramitado en la Cámara de Diputados, no lo teníamos nosotros, y entonces al final yo siento que el gobierno no sé si tiene claro cómo van a conversar todos estos proyectos que tienen tiempos distintos, tramitaciones diferentes, en cámaras diferentes o con atribuciones que o se superponen o que de repente realmente no se entiende bien cómo se va a manejar. El caso que yo señalaba con la ley de cambio climático es súper importante, digamos, porque eso está terminando de hacerlo supuestamente el Ministerio de Defensa. Entonces yo creo que estos son dignos de tenerse en cuenta y me gustaría la opinión de la ministra.
Gracias, senador Allende. Tiene la palabra el senador Kusanovich. Gracias, presidente. Hay un tema que mencionó la ministra que de repente a uno siempre le preocupa, que habían títulos de dominio que no estaban entregados por más de 20 años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué eso no se había entregado? ¿Cuál era el problema? Nadie quería firmar el papel, faltaba un documento. ¿Por qué terminamos en no entregar un tema o un permiso en 20 años? Y es un tema que para mí es súper preocupante porque en Magallanes casi todos los territorios son del Estado, por lo tanto todo el desarrollo pasa, incluso de los pequeños emprendedores, de tener un espacio para desarrollar un proyecto, hoy día de moda de turismo. Yo no sé por qué no se entregan contra proyectos los pequeños terrenos que se solicitan, pero contra el proyecto. Usted tiene un año de plazo para hacerme el proyecto. No me lo hace, pierde la concesión automáticamente. Entonces, estos son temas que son importantes para el desarrollo, pero no entiendo cómo llegamos a 20 años con un tema que no se entrega. Me gustaría saber por qué pasó eso, si se investigó, se estudia o se analiza. Gracias, senador Kusanovich. Senador Proens, luego el senador Lagos. Gracias, presidente. La pregunta, ministra, por su intermedio, presidenta, a la ministra es, ¿en qué consiste el informe técnico de la DGA? ¿Tiene que ver con agua? ¿Tiene que ver con la construcción? ¿Tiene que ver con la captación de la planta desaladora? ¿En cuál es el área que entra la DGA con ese informe técnico? Porque estamos hablando de un agua que viene de afuera, no viene de la cuenca, no viene de ningún lado y entra un circuito cerrado y sale, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber cuál es realmente el punto donde la DGA va a hacer su informe técnico, ¿ya? ¿Va a ser desde el bombeo hacia adelante o en qué parte de ella empieza a participar con respecto a este informe que va a ser vinculante con respecto al otorgamiento no de la concesión? Y después de eso, usted hablaba recién sobre el valor del suelo, decía que hay una especie de especulación por el tema minero y esas cosas que hacían que los suelos subieran. La especulación yo creo que no es parte de lo que Impuesto Interno debe hacer. Él tiene que tratar el suelo por lo que vale en ese minuto, porque nadie sabe lo que hay en el subsuelo. Y por lo tanto, creo que eso no debe ser un argumento para subir el valor del suelo fiscal. Yo creo que hay que ir a temas reales y las comparaciones con lo que pasa alrededor, no con si mañana hay un proyecto de litio cercano o no cercano, porque es una concesión de un terreno que sigue siendo fiscal. Solamente está entregando usted la administración para que se pueda explotar. Y además se entrega la superficie solamente. Exactamente. Entonces, hay un tema ahí que no me queda claro con respecto al argumento para poder subir los valores fiscales a raíz de que yo creo que Impuesto Interno no puede tasar por los próximos 10 años del valor del suelo, tiene que tasar por lo que vale en el minuto y sobre lo que está alrededor de él, o las transacciones futuras que se han hecho en el minuto, pero no especulando hacia adelante que si va a venir un yacimiento A, B o C que va a hacer que el suelo suba. No creo que sea la mecánica, debe ser más o menos parecido a lo que pasa en la ciudad, que de acuerdo al desarrollo, a la infraestructura, los suelos se van valorizando y eso hace que la transacción, pero no es el caso de la actividad minera que está en la alta cordillera. Gracias. Gracias, senador Proens. Senador Lagos. Sí, yo voy a volver al tema del rol de la DGA, este tema de la desalinización, porque aquí estamos hablando de un recurso que es agua de mar, que hay que bombearla, ¿ya? Si me permite la expresión, se le saca la sal, como diría la propaganda, ¿ya? Le saco la sal, y después tengo que hacerme cargo del residuo, ¿ya? Ese residuo, y para hacer esto, en ambos casos, se requiere intervenir el borde costero. Hasta ahora no he entrado en ninguna parte de la DGA, en ninguna de esas atribuciones históricamente que yo conozca. Pero yo soy ignorante en esto, me declaro nuevo en la Comisión de Medio Ambiente y nunca he estado en la agricultura. Entonces se me escaparme algo, pero no. Y después el uso que se hace de esa agua, una vez que uno es desalada, no sé si la palabra es correcta, una vez que ya no cuenta con la sal el agua, la pregunta es ¿para qué se va a usar? Y me intuyo que hoy por lo menos se va básicamente a tema industrial o minero o consumo humano. Y creo que va a ser contado con los dedos de una sola mano las veces que nos va a sobrar agua para poder vertirlo en una cuenca, que se me ocurre, ¿ya? Donde podríamos eventualmente pensar el rol de la DGA. Entonces, ¿por qué darle este rol a la DGA o esta responsabilidad más que el rol? Porque no es un premio, es una responsabilidad, es una carga de trabajo adicional a la que ya tiene, con las atribuciones que hoy día tiene, que está ligeramente sobrepasada la DGA,
Ahí estoy esperando todavía que respondan unos instructivos de Contraloría sobre la reserva caudal de ríos en el sur de Chile, ¿ah? En la Patagonia chilena, porque en realidad no daban abasto, no es porque tengan mala voluntad, no tengan técnicos buenos, es que son otras. Entonces, ¿por qué tiene que recaer ahí? Y esto va a tener que el Ministerio de Obras Públicas haciendo lo que las plantas desalinizadoras, etcétera. Entonces, creo que antes de darle más atribuciones a un servicio que está al tope de sus capacidades, con todo bueno, yo sé que hay quienes critican, que ha tenido problemas, yo no quiero entrar en eso, pero quiero decir porque tengo la aproximación positiva, pero sobrecargarlo en un tema además que no tiene esa relación con el agua dulce. ¿Sabes lo que hacen? Es que se genera, comillas, agua para consumo humano o agua industrial, pero no es lo mismo que administrar las cuencas de los ríos, etcétera. Entonces yo siento que en este tema tiene que haber un elemento más claro o tal vez de mucha convicción y que esa convicción logre ser traspasada, digamos. ¿Ah? Y yo soy el primero en dejar en convencerme de algo cuando la explicación es buena y no la cree. ¿Ah? Eso. Antes de dar la palabra a la senadora Allende, la discusión del proyecto de ley marco para la desalación está radicada en la Comisión de Recursos Hídricos. Yo creo que se va a empezar a discutir ya la indicación sustitutiva en un par de semanas más, así que quedan cordialmente invitados a ir los días miércoles a las 9:30 de la mañana para discutir con Obras Públicas, con la DGA, todo lo que estamos tratando de conversar acá. Senador Allende, senador Kuzanovich, sobre el punto. Se está discutiendo ya otra cosa. Aquí lo que estamos viendo es la concesión marítima para plantas desaladoras, que se le está pidiendo a una entidad que no tiene que ver con el uso, un informe que es vinculante. Ese es el punto que estamos hablando acá, ¿no? Por lo No mismo. estamos Bueno, hablando por del lo agua mismo. propiamente tal. Se va a discutir en la Comisión de Recursos Hídricos. Sí, esto se va a discutir ahí. Senador Kuzanovich, sobre el punto. Lo que pasa es que hoy en día hay una serie, la mayoría de los barcos, el 50%, tiene plantas desalinizadoras a bordo, digamos, y generan su propia agua dulce. Entonces, ¿qué permiso? Los barcos no piden permiso, llegan, instalan una planta y la ocupan nomás. Entonces, me pregunto cómo entra a quedar este tema. Perfecto. Senadora Allende, y le damos la posibilidad que de ahí responda la ministra. Bueno. Carlos, ¿te puedes presidir mientras tanto? Ok, Yo tengo el tiempo. pero también de señalar que la DGA junto con la DOH y el Ministerio de Medio Ambiente tienen que justamente adecuar bien lo que se considera en la ley marco de desalinización, que tiene que ver con una estrategia nacional de desalinización. Y eso va a ser analizado evidentemente por la DGA, porque además hoy día las plantas son multifuncionales. Y enhorabuena, o sea, no solo para uso industrial preferentemente o agrícola, evidentemente, sino que también consumo humano. Y está dentro de todo el tema hídrico, que no es menor, digamos. Pero por otro lado, hay un tema que, claro, hay una discusión que nunca terminamos de resolver bien, y eso es otra, le digo al senador Lago Weber, es otra discusión en realidad, pero que tomó cuerpo mientras estábamos tramitando la ley marco de desalinización, que es las características que mantiene, o sea, el agua hoy día es un bien nacional de uso público. Para nuestro juicio, y eso no pudimos tener un acuerdo con el gobierno, una vez que es tratada, sigue manteniendo, por mucho que se haya hecho este tratamiento para separar, como dices tú, la desalación y separar, a nuestro juicio, no pierde su condición de bien nacional de uso público. Y esto es bien relevante, pero en fin, eso es otra discusión. Pero sí creo que... ¿Con quién lo administra? Eso tiene que ver, Mi pregunta es esa, yo no digo que no tenga, bueno, no Sí, digo que no bueno, sea un es bien que nacional de uso público, digo sí. que quién tiene que tener No, claro, pero es que era por eso, porque Estoy de yo acuerdo creo que sea un que bien nacional de uso público. exactamente, al mantenerla como bien nacional, quiere decir que se sigue teniendo una digamos, tuición del punto de vista como Estado, como nación, que eso no deja de ser relevante. Bueno, pero por otro lado, ojo, que a nosotros aprobamos, y eso se aprobó en la Comisión de Recursos Hídricos, entiendo que pasó a la sala ya, o no me acuerdo, sí creo que ya pasó a la sala, una ley justamente corta que habilita al Ministerio de Obras Públicas junto con la DGA y la DOH para construcción, diseño y ejecución de plantas desaladoras. Esto con bastante urgencia, porque teóricamente el Ministerio de Obras Públicas no podía, y hemos visto que es tan imperiosa la necesidad. No hablemos solamente de esas grandes plantas que son las mineras, no, estamos hablando de la necesidad de tener plantas desaladoras o desalinizadoras que cada vez se hacen más presentes, sobre todo pensando en el consumo humano y cómo abastecer de más agua a sistemas de agua potable rural y una serie de temas. Entonces, francamente,
también aquí hay una contradicción, se dice, pero si acabamos de aprobar que el Ministerio de Obras Públicas, en colaboración con la Dirección General de Agua y con la Dirección de Obras Hidráulicas, puedan diseñar, ejecutar y hacer plantas desalinizadoras. Entonces, para mayor información, eso es lo que quería señalar. Bueno, como me dejaron a mí a cargo, no sé. Senador, Gracias, presidenta. Mire, yo entiendo todo lo que se pretende hacer, pero la experiencia del Estado existe. Hoy día hay una planta desaladora y ninguno de los servicios que se nombra estuvo involucrado. Lo hizo Consa. Y la planta desaladora está ahí y es multifuncional y todo el cuento. Entonces, yo no estoy cuestionando ni la ley ni nada por el estilo, sino que solamente los servicios que se nombran si son los más adecuados para sacar esto en un buen tiempo adecuado, de acuerdo a las urgencias del país. Ese es el punto mío, ¿ya? Y en ese sentido, claro, los servicios cooperan con Econsa, lo tengo claro, pero quien lidera el tema, o quien lideró la única planta fiscal que hay en Chile, fue la Econsa, que es parte del Estado, pero son ellos. Ellos, el directorio tomó, el gobierno puso los recursos para que se construyera y todo el tema. Y los servicios participan en el estudio de impacto ambiental. Y ahí ponen su reparo y todo el tema. Y así funcionó la única planta fiscal que hay en Chile. Por lo menos la que yo conozco, no sé si habrá otra, pero con el tema, y el gobierno regional que hizo, pagó el informe del estudio de impacto ambiental. Esa fue la intervención del gobierno regional. Puso plata para pagar un estudio de impacto ambiental. Pero quien lideró esto, quien lo sacó adelante, quien lo ejecutó, quien lo construyó, fue Consa. Y ellos tienen la expertise para esta materia. Entonces, yo cuando veo más ministerio, veo más burocracia, perdone que se lo diga así, y más retraso en poder sacar esto adelante. Yo lo que estoy tratando de hacer es de plantear en esta convención que sea lo más ágil posible por las urgencias. Hoy día estamos con un problema de falta de recursos hídricos en todo Chile. Uno por falta de infraestructura, otro por falta de agua, por decirlo así en pocas palabras. Y por lo tanto, lo que yo pretendo plantear acá, y más allá, pero este tema lo puso la ministra sobre la mesa, es agilizar el tiempo para que esto se resuelva. Y creo, desde mi punto de vista, si hay alguien que tiene que autorizar, son ustedes, ustedes administran el suelo, ustedes administran todo, y no veo por qué ustedes no pueden hacer ese mismo estudio contratándolo. Y eso pasa por entregarle más recursos al Ministerio de Nacionales y sean ustedes los que determinen todo. Ok, gracias, senador Promes. Senador Allende, sobre el punto. muy breve, porque yo creo que no tiene mucho sentido que entre nosotros sigamos discutiendo. Además, esto está radicado en la Comisión de Recursos Hídricos, así que están cordialmente invitados, digamos, como comisión, por supuesto, para verlo. Pero en su ausencia, bueno, el senador Promes recordó lo de cosas, fue muy excepcional. Evidentemente es la única planta que hemos tenido fiscal y las razones por las cuales además se apoyó mucho que se hiciera esto, entre otras cosas, era porque para consumo multifuncional o multipropósito, entre otros para consumo humano, el modelo de simulación, lo que iba a implicar la alza de costo de tarifa era gigante. Y esta fue la única posibilidad que encontramos, digamos, que el Estado invirtiera y aminorar de esa manera lo que iba a subir la tarifa por los costos de operación, que igual se entregó, digamos, a una empresa sanitaria. Así que para que seamos claros. Pero lo que yo quería decirle, presidente, que usted no estaba, yo recordé que hace poco acabamos de aprobar en este Congreso una ley que además se va a aplicar ese modelo en la cuarta región, donde justamente le dimos las atribuciones al Ministerio de Obras Públicas con la DGA y con la DOH para hacer plantas, diseñar plantas y ejecutar plantas desalinizadoras. Ministra, todas las nuevas inquietudes que se han presentado. De todos modos, varias de las inquietudes rondan en torno al rol de la DGA y efectivamente, como decía tanto usted, presidente, como la senadora Allende, son materia de la estrategia de desalinización y ahí sí tiene un rol efectivamente la Dirección General de Agua. Entonces, de hecho, precisamente ligado con eso, una de las razones, digo una, porque pueden haber otras, de la demora en el ingreso de esta indicación sustitutiva tiene que ver con que hay varios, y acá lo mencionaba, creo que la senadora Allende, si mal no recuerdo, que hay varios cuerpos normativos que van a entrar o no diría en contradicción, sino que tocan materias que este cuerpo. Entonces, esto sí se ha ido revisando y sí se ha ido considerando y por lo tanto varios de estos nudos legislativos ya se estarían considerando al momento de ingresar esa indicación, puesto que efectivamente hay
cruce con otros cuerpos normativos. De hecho, el que mencionaba en el tema de los permisos de las reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental, eso también está considerado. Respecto al rol de la DGA, evidentemente nosotros no tenemos la atribución para ni la facultad para caracterizar a otra institución que además depende del Ministerio de Obras Públicas, pero sí, efectivamente, y para precisar, cuando un informe es vinculante, evidentemente la opinión vinculante es la que define la decisión, y eso es claro, porque esa opinión tiene que estar fundada en argumentos técnicos, objetivos, y evidentemente el ministerio que le corresponda, en este caso Bienes Nacionales, tendrá que considerar eso para aprobar. Por lo tanto, es un informe que pesa. Las características de ese informe, obviamente, eso está en el marco ya de la precisión del proyecto y seguramente va a dar origen a un reglamento o algo de esas características porque tiene que ser como bien detallado. Pero en ningún caso el espíritu burocratizar con la incorporación de otro organismo, sino aquí es una opinión pertinente del organismo técnico correspondiente, como en muchos otros permisos que se solicitan. Respecto a... aquí había anotado, pero se me... respecto a lo que señalaba el senador Kusanovich, que es otra materia, pero que tiene que ver con la regularización, sí, evidentemente desde Bienes Nacionales hemos hecho diagnóstico y esto tiene que ver no solo con que existe, digamos, hay un cuerpo normativo que es antiguo, de la década de los 70, sino también de que hay muchos territorios en que hay dificultad en los estudios de título, el tema de las herencias, también la tramitación en los conservadores. Entonces son muchos pasos para la regularización de los títulos de dominio. Nosotros en la región de Valparaíso, como Bienes Nacionales, comprometimos para esta emergencia una tramitación express de máximo 8 meses y eso ha sido simplificando. Entonces, ahora la división de nuestro ministerio, que es de la pequeña propiedad de raíz, que le toca hacer esta regularización y dar la orientación a regiones, nosotros le hemos pedido mandatado, que trabaje en una regularización permanente que esté más cerca, digamos, más cercana a los plazos que hoy día nos hemos comprometido en un contexto de emergencia. Evidentemente, eso no solo requiere modernización, sino también más personas. Y de alguna manera también tener, hoy día nos ayuda mucho el apoyo de los gobiernos regionales con la transferencia de competencia. Eso ha ido funcionando y en las regiones que contamos con ese apoyo, evidentemente que es mucho más rápido y podemos cumplir. Pero que se puede, digamos, porque en Valparaíso lo hemos comprometido así y así lo estamos haciendo en el marco de la emergencia. Respecto a, tú anotaste algo más porque hubo muchos puntos que anoté respecto a la DGA, pero insisto, yo creo que esa es materia que también se está tratando en la Comisión de Recursos Hídricos, es parte de la estrategia de desalinización. Yo creo que las precisiones respecto a su informe técnico van a ser resorte ya de cuando se ingrese la indicación y respecto a... al diagnóstico, porque un senador mencionaba cuál es la garantía que en el fondo tenemos de hoy día ofrecer que este permiso de concesiones marítimas se demore menos que el que, digamos, contamos ahora. La única garantía que podemos dar es que efectivamente el Ministerio de Bienes Nacionales para tramitaciones similares de concesiones onerosas demora mucho menos. Y eso tiene que ver con que existe un procedimiento en que muchos pasos, hay permisos también sectoriales, informes sectoriales que se piden, pero sin embargo se demora menos. Entonces, esto va a requerir evidentemente de más recursos humanos, eso sí se ha visto, existe una división en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas que está dedicada a ello. Obviamente esas son materias que yo mencionaba al inicio, que son de resorte administrativo, no solo como de materia de la ley, sino que hay que resguardar las características y las condiciones de traspaso de esas funciones. Y obviamente se puedan requerir nuevos funcionarios o nuevas competencias para avanzar en aquello.
toda nuestra disposición una vez que se ingrese y porque está la voluntad de nuestro ministerio para eso, para venir ya con mayor detalle a poder explicar y también para poder aportar información de este proyecto, porque sabemos que es un interés y porque efectivamente, como decía el presidente de esta comisión, el espíritu es que esté dentro del pacto fiscal. Ese es el espíritu y es parte de los permisos junto con el del Consejo Monumento y con los permisos sectoriales de economía, que existe un diagnóstico transversal de que se requiere modernizar. Y eso existe un consenso no solo en esta mesa, sino de todos quienes hemos mirado esos procesos. Muchas gracias, ministra. A todos ustedes. Senadora Allende. Segundo, presidente, porque hace bien en decirnos la ministra, cuando ingrese la indicación vamos a tener mucho más detalle, en fin, pero no por eso ignorar, por ejemplo, la inquietud que existe en algunos sectores justamente que actualmente están radicados en la Subsecretaría de Defensa, porque claro, aquí hay un cambio, entonces es muy importante qué es lo que sucede, digamos, en términos de sus derechos, en términos de su continuidad laboral, en fin, yo creo que eso no es menor. Y ojalá cuando venga la indicación que nos demuestre también con cifras el refuerzo para el Ministerio de Bienes Nacionales, porque hoy día que me diga que va a asumir toda esta tarea en las condiciones actuales, yo no sé si están en condiciones de responder, yo digo que no. Entonces, claramente requiere de un refuerzo muy importante si va a asumir esta nueva función, que es muy necesaria, pero tiene que tener una preparación que no es de un día para otro y que requiere mucho recurso humano que hoy día no existe. Entonces, quiero dejar constancia para la historia de la ley esa preocupación y que yo espero que cuando llegue la indicación del Ejecutivo sea bien clarito en términos cómo se va a reforzar. Tema que nosotros alguna vez planteamos también cuando discutíamos justamente las partidas presupuestarias para la Dirección General de Agua, por ejemplo, en cuanto, o la Superintendencia de Medio Ambiente, cuántos fiscalizadores más iba a tener, porque claramente son insuficientes y yo creo que no es menor. Presidente, muy Gracias, senadora. brevemente. Ministra. Sí, respecto a lo que decía la senadora Allende, recojo absolutamente el punto, también ese es el compromiso, se ha hablado evidentemente de resguardar acá toda digamos, la calidad de los funcionarios que trabajan en la división actual, pero también se ha proyectado que efectivamente se requieren nuevas competencias y recursos para el funcionamiento de estas nuevas facultades. Muchas gracias, ministra. Agradecemos su presentación. Esperamos verla prontamente por este proyecto y por algunos otros más. Así es que, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Bien, quedamos.